Muy bien, jóvenes. Algo importante dentro de lo que es el movimiento armónico simple. Tenemos el péndulo simple. Si nos damos cuenta, el péndulo simple no es más que una partícula puntual de masa m. Dice, partícula puntual suspendida de una cuerda o varía de longitud L. Esta sería una masa puntual m. La varía sería esta. Es una varía de longitud L. Un péndulo real se aproxima al ideal, se aproximará a un péndulo ideal, dice, cuando, en este caso, el peso de esta masa sea un poquito más pequeña que su longitud. Muy bien, aquí nosotros podemos ver que en este movimiento oscilatorio vamos a estar recorriendo literalmente una distancia. Esa distancia va a ser definida como un arco, ¿verdad? Y el arco, más que todo, va a estar definido como L, la longitud L de mi péndulo, por el ángulo de arrastre que estemos teniendo. Ojo, el ángulo de arrastre que estemos teniendo. Este ángulo tiene que estar en radianes, por favor, radianes. Aquí las dimensionales son metros, ¿verdad? Entonces la longitud de arco va a ser la longitud del péndulo por el ángulo que estemos generando desde la posición de inicio, que va a ser 0. Cuando esté en esta parte va a ser 0 y aquí va a tener una posición. Aquí oigan, en el origen, ¿verdad? Que es en medio, S es igual a 0. Cuando yo lo subo, S ya es igual a L por el ángulo de arrastre. Aquí podemos nosotros también siempre relacionar eh, las leyes de Newton. Y por eso es importante realizar, si ustedes se dan cuenta, los diagramas de cuerpo libre. No me voy a cansar de decirles que los diagramas de cuerpo libre en la física van a estar presentes en todo momento. Por eso no podemos no dejarlos de hacer, sino tenemos que hacerlos siempre. Entonces aquí estamos haciendo un diagrama de cuerpo libre del péndulo. Hacia abajo, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza mg y hacia arriba tenemos la tensión que está siendo generada en esta cuerda L. Por sumatoria de fuerzas en Y en equilibrio es igual a 0. Para este tipo de péndulo, este que está acá, aquí tendría masa por la aceleración tangencial, ¿verdad? Va a ser igual o proporcional a la masa por la gravedad por el seno del ángulo que se esté generando aquí arriba. Ahora, ojo, con el péndulo ideal los ángulos son muy pequeños. ¿Qué significa? Que este ángulo es pequeño. Es un ángulo muy pequeño, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando el ángulo es muy pequeño, lo que me está diciendo es que la ecuación de equilibrio está dada por masa por la aceleración, va a ser igual a masa por gravedad por el ángulo, cuando sea muy pequeño. Ojo, muy pequeño. Despejando, aquí tenemos dos ecuaciones que en algún momento nos pueden servir. La primera es para calcular la aceleración centrípeta, perdón, la aceleración tangencial, la aceleración que está habiendo en esta parte. Y dice que es menos la gravedad dividido longitud, longitud de el péndulo. Ojo, longitud del péndulo por la longitud de arco. Por favor, aceleración tangencial en un péndulo es igual menos la gravedad dividido longitud de péndulo por longitud de arco. Y no olvidar este ángulo en radianes. Muy bien. Ahora, la aceleración del movimiento circular relacionada con el movimiento armónico simple va a estar dada por menos la constante del muelle dividido la masa por la posición de ese movimiento armónico simple. Muy bien, para ir finalizando, tenemos por último el periodo en un péndulo. El cálculo del periodo en un péndulo está definido como 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda del péndulo dividido la gravedad, siempre en segundos. ¿De qué depende entonces el periodo
en un péndulo de la longitud de la cuerda. La gravedad va a ser constante, entonces considérenlo siempre. Segundo, pues en un péndulo también yo tengo una amplitud, solo que análogamente la amplitud va a ser los ángulos. Los ángulos. Aquí tengo dos. Aquí hay un ángulo y aquí hay otro ángulo. Entonces, ¿dónde van a estar los ángulos máximos? Va a estar en el extremo. Aquí puede ser el ángulo máximo y aquí en este otro extremo el ángulo mínimo. O viceversa. Pero al final, en este caso, las fronteras van a estar llegando hasta acá. ¿Y cómo puedo yo definir la posición angular en un movimiento de péndulo? Va a ser igual a el ángulo máximo por el coseno de WT. ¿Cuáles son sus dimensionales? Los radianes. Entonces, con lo que hemos visto hasta el día de hoy, podemos utilizar todas estas fórmulas que hemos estado viendo para poder calcular los elementos que vamos a encontrar en un movimiento armónico simple. Y dentro del movimiento armónico simple, pues también está el movimiento de los péndulos.